Dante Queirolo, Jaime Salazar y Gabriel Llani, como consejeros del Consejo Nacional de Pesca. El reglamento del Senado dispone que para los nombramientos debe oírse a la comisión competente, por eso esta proposición del presidente de la República ha sido tramitada a esta Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Debo hacer presente a la comisión que actualmente hay vigentes dos formas de enfrentar estas proposiciones de nombramientos del presidente de la República. Una es la que ha constituido la costumbre habitual y la costumbre con una fuente de derecho, incluso el derecho constitucional, que es invitar a los postulantes, recibirlos en la comisión, solicitarles una exposición sobre los temas de su competencia y sus puntos de vista y responder consultas de los parlamentarios. Y la otra es un reglamento o procedimiento que recientemente ha adoptado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Es un modus operandi que ha sido puesto en conocimiento y acogido por los comités, pero que no ha sido todavía incorporado al reglamento del Senado. Y ese es un procedimiento que está largamente detallado en un informe de la Comisión de Constitución, que se dispone que, recibida esta propuesta, dice, hay que solicitar al Ejecutivo qué antecedentes tuvo en consideración para hacerla. Si se trata de funcionarios públicos, hay que pedirles una declaración de su patrimonio, de sus declaraciones de patrimonio, de intereses y su hoja de vida, en su caso. Si son candidatos que no forman parte del Poder Judicial, porque esto sale en la Comisión de Constitución, hay que pedir publicaciones académicas, organismos, sociedades o personas que han asesorado, directorios o cargos que han desempeñado en los últimos 5 años. Enseguida, toda persona ha expuesto este reglamento de la Comisión de Constitución, tiene 10 días de plazo para presentar documentos u observaciones a la comisión competente. Los senadores deben dejar constancia en el registro de reuniones de audiencias, de encuentros o conversaciones que sostengan con uno o más de estos candidatos. Se pide a la biblioteca que reúna información pública en los medios de comunicación sobre la idoneidad de los candidatos. Se invita al ministro del ramo para que exponga las razones de la propuesta. Se invita al candidato, a quien se le pueden formular preguntas y temas que los senadores estiman que deben ser abordados. Y la sesión de audiencia se hace en la sala del Senado. Al final de ella, los senadores evalúan si el candidato cumple las condiciones de idoneidad y experiencia. Cada integrante emite su opinión y se publicitan por la televisión del Senado. Ya, a ver, simplifiquemos un poquito la cosa. Dos formas de enfocar el tema. Sí, pero, ¿saben? Primero, si el señor presidente de la República nos propone esto, yo me imagino, señor subsecretario, que sale de la subsecretaría y que ustedes han abordado todo lo que está contemplado. O sea, yo no creo que vayan a entregarle al presidente de la República una propuesta donde haya un tipo que no cumpla con los requisitos. Entonces yo creo que es demasiado, además que esta comisión una vez al año creo que sesiona. Para estos efectos. Gracias, presidente. Efectivamente, este nombramiento que solicita o envía el presidente de la República acá al Senado dice relación con el artículo 146 de la Ley de Pesca, que establece en la parte pertinente que integran el Consejo Nacional de Pesca 7 consejeros nominados por el presidente con el acuerdo de los 3/5 del Senado. Entre estos consejeros deberán nominarse al menos un profesional con especialidad en ecología, un profesional universitario relacionado con las ciencias del mar, un abogado y un economista. Dice al menos, digamos. Y por lo tanto, el único requisito legal es aquel que se establece que acabo de señalar. Y en consecuencia, de acuerdo a los nombramientos que están en el oficio respectivo y a los respectivos títulos profesionales que nosotros tuvimos a la vista, cumplen naturalmente con dichos requisitos. Ahora bien, estos nombres no salieron tampoco de la subsecretaría porque se le ocurrió al subsecretario, digamos, sino que derechamente a través de informaciones, solicitudes y conversaciones que tuvimos, entre otros, con los jefes de bancada respectivos en el Senado, en atención a que corresponde un nombramiento con eso, de tal manera que fuera consensuado. Por último, hago presente que las declaraciones de interés y las otras cosas que se mencionan en aquel procedimiento dicen en relación con aquellos cargos naturalmente remunerados, digamos, que en este caso no son remunerados. Y desde ese punto de vista, efectivamente, hay una diferencia, creo yo, sobre las exigencias que se le deben hacer a dichos nombramientos. No, me parece porque
Esto yo primera vez que lo escucho así, ya los otros miembros fueron designados por la comisión y pasó a la sala. Mi idea es ¿De esta? No, sí, por supuesto. Claro, por supuesto. No, yo coincido con el señor subsecretario, la verdad que estos fueron nombres consensuados con toda la bancada. ¿Mm? Lo apoyamos, presidente. ¿Sí? Acuérdenlo, presidente, y mándelo a la sala. Lo acordamos que los nombres que se proponen se han aprobado. Y lo mandamos a la sala. sin colocarlo en tabla. Ah, ¿no estaba en tabla hoy día? Ah, no, entonces ya, perdón. No, lo colocamos el lunes. Para el lunes. En primer lugar de la tabla y ahí lo aprobamos y pasa a la sala el día siguiente. Señores, señor secretario, ¿los currículos que nos manden? ¿O no? ¿Ya? ¿Que nos manden? ¿Ya? No, si está todo consensuado. Por eso no. No, el lunes nomás y lo aprobamos. ¿Estamos? Ya, ok. Continúe, por favor. El director del IFOP informa que no podrá asistir a la sesión de hoy, puesto que, de acuerdo con lo acordado por la comisión, se le invita a todas las sesiones. Sí. Pero señala que asistirá como representante del instituto el jefe del Departamento de Evaluación de Pesquerías, señor Carlos Montenegro. Ya. El profesor de Economía de la Universidad de Chile, don Eduardo Engel, se excusa de asistir hoy por tener clases a la misma hora. Él había sido invitado para exponer. Lo mismo hace el profesor de la Universidad Católica, don Rodrigo Harrison, que también se excusa por tener clases comprometidas a la misma hora de la sesión, y él sí solicita poder asistir en una nueva fecha. Enseguida, el secretario del Sindicato de Regiones Unidas del IFOP, el señor Renato Céspedes, solicita exponer en materia de investigación, sustentabilidad, institucionalidad e IFOP, con ocasión del estudio de la llamada Ley Corta de Pesca. El representante del sindicato Interempresa Tripulantes de Pesqueros y otros afines, Sinintripes, y del sindicato de Tripulantes Pesqueras Food Corp, región de Biobío, señores Sergio Urrutia y Alberto Silva, respectivamente, solicitan exponer sobre los principales problemas y propuestas que tienen sobre las modificaciones a la ley de pesca, desde el punto de vista laboral, social y práctico del sector de tripulantes embarcados. Todas estas personas han solicitado audiencia para exponer. Luego, para asistir como oyentes a la comisión, lo solicitan don Francisco Simón del estudio Claro y Compañía, el señor Renato Céspedes, secretario del Sindicato Regiones Unidas del IFOP, y doña Elizabeth Soto, bióloga marina de Terram, que quiere asistir como oyente, igual que el señor Céspedes, a todas las sesiones en que se conozca este proyecto que modifica la ley de pesca. Finalmente, acaba de llegar a la comisión un correo de don Luis Felipe Céspedes, quien señala que no puede asistir a esta sesión a la que había sido invitado por compromisos previos y solicita ser excusado. Eso es todo. Bien, muchas gracias. A ver, con respecto a la gente que estaba invitada hoy día para exponer, Está explicado don Eduardo Engel, que como di cuenta se excusó por razón de su calendario de clases, el profesor Rodrigo Harrison, que hizo lo mismo, el coordinador de CIEPLAN de la Universidad de Talca, señor Raúl Sáez, el señor Luis Céspedes, cuya excusa acabo de leer, el jefe del Departamento de Evaluación de Pesquerías de IFOP, que sí está presente, el gerente general de ANAPESCA, Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas Procesadoras de Productos, don Santiago Casitúa, que también está presente. Él no viene a exponer. Ah, ya. El señor, el representante de IFOP viene solamente como oyente. ¿Está aquí don Renato Céspedes mismo? No, parece que son dos Céspedes. Sí, son dos diferentes. Ya. A ver, a la fecha nosotros hemos realizado una serie de sesiones de audiencia donde hemos escuchado fundamentalmente a los actores gremiales de la pesca industrial y de la pesca artesanal. Hemos escuchado distintas posiciones respecto al proyecto y a las indicaciones ingresadas por los distintos senadores y senadoras. Que pasen los... Para continuar,
además del invitado de hoy, nos correspondía comenzar a tratar desde una mirada técnica las distintas áreas que serán sujetas de modificación. En ese sentido, a la sesión de hoy se había extendido la invitación a 4 economistas. Desgraciadamente ya nos dijeron que se habían excusado. Yo quiero proponerle la próxima semana, el jueves feriado, invitarlos hoy día ya a 2 economistas y a 12, ¿cómo se llaman?, que nos faltan, y juristas. Para terminar, porque, espere, hemos escuchado a los artesanales, a todas las confederaciones, todas. Si vamos a seguir recibiendo que el sindicato tanto, que el sindicato, no vamos a terminar nunca. Porque es la misma posición de los sindicatos que las confederaciones o federaciones que ellos ya escuchamos a la CONDEP, a la, ¿cómo se llama? A la CONAPACH, a la FENAPAR, qué sé yo, lo hemos escuchado a todos. Entonces yo les propongo que la próxima semana, el día lunes, iniciemos, bueno, ya lo que está en tabla, la elección de los consejeros. Segundo lugar, ¿cómo se llama? Empecemos la ley bentónica. ¿Ah? Y el día miércoles invitamos a los juristas que vayan a hablar de las licitaciones y ya ¿cómo se llama? A los economistas, 2 y 2. Y al señor Césped de Rifor, que también va también relativo a las licencias transables. Y se finí y empezamos a ver después, porque el lunes quedamos con su pesca, empezar a ver el paquete que se para avanzar esto. Señor senador. Muchas gracias, presidente. Le concuerdo con usted con el hecho de que efectivamente se ha dado espacio suficiente para que tanto el sector industrial como artesanal se puedan expresar. Es necesario entonces complementarlos con la visión de expertos y efectivamente economistas y juristas. Pero quiero destacar un punto que se nos está quedando afuera por la trascendencia y la relevancia que tiene, y es básicamente de todas las experiencias que hemos escuchado, muchos han citado el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda como una nación que ha sido capaz de poder hacer un desarrollo sustentable, que ha integrado sus pueblos originarios, que lo ha hecho bastante bien. Y Nueva Zelanda maneja también el tema de la pesca arrastre. Y la pesca arrastre es un tema no menor. Un tema no menor porque obviamente genera bastantes visiones que tienen miradas distintas. Me gustaría, si fuera posible, se pudiera oficiar a la Embajada de Nueva Zelanda, para que de Nueva Zelanda nos hagan la exposición de qué es realmente y en forma oficial el tratamiento que le da las pesquerías neozelandesas al uso del arrastre, para desmistificar todo esto de qué se ocupa, qué no se ocupa. ¿Por qué? Porque ha sido quizás un caso bien emblemático. Es decir, es un país que es de nuestro sector del Pacífico Sur, con el cual compartimos una frontera marítima que tiene 6.800 kilómetros y con el cual debiéramos tener prácticas y políticas pesqueras similares. Yo creo que sería altamente importante poder escucharlo. No solamente lo que hemos referenciado a terceros o lo que se ha dicho, sino que ellos tengan la oportunidad de exponerlo aquí en esta sesión. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Coincidiendo plenamente con usted que efectivamente hemos recibido todos los sindicatos y de alguna manera van coincidiendo las posturas. Yo pediría un favor especial a esta comisión respecto de los pescadores de la región de la Araucanía, que ya llevamos prácticamente como 6 meses que nos comprometimos con una visita que por muchas razones no hemos podido realizar y que al menos pudiéramos hacer una excepción con ellos, que ya tienen preparada, digamos, una posición respecto a lo que es esta ley corta y puedan al menos poder venir a exponer en un plazo, digamos, un lapso que no debiera ser más allá de 20 minutos, su postura, porque creo que si no dejaríamos de escucharlo. Eso solamente. Ok, señor secretario. Aprovecho de informar a la comisión que se han hecho las primeras diligencias para coordinar las visitas programadas a la caleta Queule y a la isla de Chiloé. Sin embargo, se comprobó que hay una dificultad en el transporte, porque desde Temuco a Puerto Montt, Chiloé, hay un desplazamiento de 7 horas por tierra. De modo que solicité que en esas circunstancias se planificaran 2 visitas separadas.
una a la Caleta Queble y la otra a Castro, o era aquello. Ok, entonces nos vemos. Sí. Sí, entonces vamos, como decía, vamos a invitar a los, ¿cómo se llama? A los economistas y los juristas la próxima semana. Y ahí vamos a tener que hacer otra sesión más. Vamos a repetir lo mismo, o sea, los sindicatos vienen a decir lo mismo que las federaciones y seguimos atrasando. Lo vamos a hacer. Bien. Entonces, ¿quién nos corresponde? Anapesca. Don Santiago García. Bueno, antes que nada, bienvenido, señor subsecretario, y a todo su equipo. Al profesor don Eduardo Engel se excusó. Sí. Así es. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto se llama? Festrach, Raúl Morales. Festrach, Raúl Morales. En la Federación de Trabajadores de Planta de Sí. Proceso. Bien, a ver, estamos en Anapesca. Ya. Don Santiago Gacitúa, por favor. Buenos días, mi nombre es Santiago Gacitúa, gerente de Anapesca AG, una asociación gremial. Me acompaño con don José Raúl Montt, uno de los directores de la organización, que viene de Dalcahue a esta comisión. Y queremos nosotros presentar nuestra opinión respecto al proyecto de ley, al proyecto refundido, ¿cierto?, que modifica la ley de pesca. Y quisiera agradecer a la Comisión por la invitación, presidente, por su intermedio, que se nos permita dar nuestra opinión en esta comisión respecto a los proyectos que hay que modifican la ley de pesca. Anapesca es una organización gremial de pequeñas y medianas empresas ligada al sector pesquero nacional desde el año 1990. Actualmente contamos con 5 socios, 5 empresas, principalmente procesadoras de productos del mar, en las regiones de Coquimbo, del Biobío y la 10ª región de los lagos. Respecto a los proyectos, aparte de la presentación, nosotros les trajimos un pequeño documento resumen, que lo dejamos con la Secretaría, en el cual de analizar las 145 indicaciones y el proyecto, consideramos que las que están en este listado nos parece que están en la línea correcta y que debieran ser aprobadas. De lo que venimos a comentar, particularmente tiene que ver con la propiedad de los recursos hidrobiológicos, la cuota de consumo humano, referente al artículo 3º, letra C, en las indicaciones a ese artículo, a esa letra, respecto al jurel, la asignación industrial vía licitaciones, que es lo que se propone para el nuevo régimen que se implementaría a partir del año 2033, y el fraccionamiento respecto de los sectores artesanal e industrial, y los traspasos de cuota como un tema aparte, como un tema final. Respecto a la propiedad de los recursos, como organización compartimos la idea de establecer que los recursos hidrobiológicos pertenecen a todas y todos los chilenos, que es la indicación número 1, y que en el fondo nos alegra mucho porque en la discusión del año 2012
Se trató de hacer esto, hubo mucha controversia, se había aprobado en un minuto en la Cámara de Diputados la indicación que establecía que los recursos no eran propiedad privada y que no eran ad eternum, como quedó en la ley, en el fondo renovable indefinidamente. Así que nos alegra mucho, estamos muy contentos con eso, de que hay un consenso después de 5 años, de que estos recursos son de todos los chilenos, de las generaciones actuales y las generaciones futuras. Y también nos parece sumamente relevante que estas autorizaciones que va a entregar el Estado, estos permisos, van a tener una duración acotada, ¿cierto? Y que no van a generar, no generan derecho alguno respecto a su continuidad en el tiempo. Nos parece que eso es muy importante dejarlo establecido en la ley, porque en general la gran industria siempre ha planteado que ellos tienen derechos históricos, ¿cierto?, sobre estos recursos porque habían desarrollado la actividad, ¿ya? Lo cual nunca hemos compartido. Respecto se me olvidó comentarles que en el fondo la presentación aborda algunas de las indicaciones por un tema de tiempo, ¿ya? Entonces, en el fondo del listado que nosotros entregamos, estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos en la presentación abordando algunas de esas. Entonces, respecto a la indicación 25, que modifica la reserva del 1% de la cuota global para las pymes, reincorporando la excepción de las especies demersales para que no entren en esta subasta, nos parece que es contradictorio con lo que se aprobó en esta misma comisión, que es el texto que está en el comparado, ¿cierto?, en que se reservaba el 1% para la captura, para ser licitado entre empresas pequeñas, ¿ya? Como organización nos parece que esta parte de la indicación es un retroceso, porque afecta directamente a nuestros asociados. Don José Raúl, que me acompaña, él tiene una planta en Dalcahue que procesa principalmente productos demersales, ¿ya? Entonces, claramente los problemas de acceso que él tiene con esto podría ser una vía de poder tener acceso a materia prima, que es el problema mayor que tienen las plantas procesadoras. Respecto al... y por lo tanto, en el fondo... perdón. Y por lo tanto no estamos como organización de acuerdo con la indicación 25, ¿ya? Respecto al Jurel, las indicaciones 29 y 33 plantean de que el Jurel vaya todo a consumo humano. Y en este punto... nosotros creemos que lo que se requiere en el fondo es que existan campañas que fomenten el consumo humano, ¿ya? Porque el producto existe en el mercado, Jurel existe en el mercado, por lo menos en lata se vende Jurel, Jurel enlatado, ¿cierto?, para consumo humano, pero la población no lo demanda, el consumo es bajísimo, ¿ya? Entonces, a pesar de que el Jurel es la proteína animal más barata que existe en el país, que aproximadamente el precio que tiene son 2.000 pesos por kilo del Jurel enlatado, comparado con pollo que cuesta 3.000, 4.000 pesos, o carne de vacuno que va desde los 4.000 hacia arriba, generalmente, o en promedio, el consumo de Jurel en el país es bajísimo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo dejemos por ley que el Jurel va a ser todo para consumo humano? ¿Se va a consumir más Jurel? La realidad es que no. La realidad es que no, porque no hay una política o no hay una campaña que apunte a que se aumente el consumo humano de Jurel. Existe campaña de la subsecretaría respecto a temas de medio de comunicación, televisión, ¿cierto?, de Te Quiero Caleta, creo, y otro programa más del Mar a su Mesa, pero en el fondo no es una campaña que fomente el consumo más allá de presentar lo que no tiene la difusión necesaria. Entonces, creemos que reservar todo el Jurel para consumo humano cuando no hay una demanda interna podría introducir ineficiencia en el precio cuando se produzcan las licitaciones, ¿ya? E incentivar malas prácticas para llevarlo a proceso. ¿Por qué? Porque resulta que empresas que no tengan la línea de
harina, junto con las de consumo humano, en el fondo no van a tener el incentivo a participar en esas licitaciones, en esas subastas. ¿Ya? Por lo anterior, consideramos que es un error reservar el jurel por ley, solamente por ley, sin una política de fomento para el consumo humano. Respecto a la asignación industrial y licitaciones, que cambiarían las licencias transables clase A y clase B, llegarían a ser todas licencias transables solamente, y que comenzaría a partir, por lo menos entraría en régimen en el año 2033, comenzaría, ¿cierto? Creemos nosotros que, en general, la idea, estamos de acuerdo con que se modifique esto, ¿cierto? Pero tenemos ciertos reparos respecto a las licitaciones. ¿Por qué? Porque se ha dicho en otras presentaciones en otros días, no han funcionado en algunos casos. Ese es uno de los argumentos. Pero la realidad es que si no funcionan es porque las bases de licitación probable están malas, no están bien diseñadas, la licitación en sí no está bien diseñada, ¿ya? Entonces creemos que las bases de licitación debieran ser revisadas por el Tribunal de la Libre Competencia y no por la Fiscalía Nacional Económica, que depende del Ministerio de Economía, lo que son las indicaciones 52 y 53. Creemos que se debe limitar a la concentración en el sector, o sea, la concentración de que puede tener un actor al momento de subastar, que son las indicaciones 56, 64 y 71. Los valores hay valores o indicaciones que dicen 15% o 20%. Creo que eso es parte de la discusión que tendrá que tener este Senado. ¿Cuál es el valor? Nos parece bien que el cambio del pago se haga de marzo a julio, respecto de las licitaciones de marzo a julio de cada año, porque eso da un espacio de tiempo para los más pequeños para implementar y comenzar a desarrollar su actividad, ¿cierto? Porque en marzo, para quien no tiene las espaldas, tener que pagar una licitación de una cuota puede ser, es siempre oneroso, puede ser complicado. Y otro punto que nos parece súper importante es que las licencias transables de pesca a subastar deben considerar las especies asociadas. Esto en algún minuto, cuando se comenzaron a licitar las licencias transables clase B, no están las reservas, y la subsecretaría del momento le planteó a los licitantes que tenían que ellos conseguir las especies asociadas. El problema es que las especies asociadas son fracciones muy pequeñas para hacer operativas las licencias en algunos casos. Las especies asociadas que están con licencia transable de pesca, que están en manos de la industria, de la gran industria, ¿cierto?, no las arriendan, no las venden. ¿Por qué? Porque en el fondo es competencia. No les conviene la competencia. Entonces es imposible que, si no se reservan en las proporciones que se requiere para hacer operativas las licencias, las especies asociadas, lo que va a ocurrir es que va a ser una barrera de entrada y no van a poder entrar nuevos actores, que es lo que se busca con este sistema de asignación. Lo que se busca, aparte de una recaudación, es que ingresen nuevos actores al sector, que se produzca dinamismo, que se produzca actividad económica, que se desarrollen productos, ¿ya? Entonces nos parece un punto súper importante. Todavía no está en la propuesta del gobierno, y hay indicaciones que lo plantean, como la indicación 74, ¿ya? Entonces nos parece que es sumamente relevante analizar ese tema. Estamos de acuerdo con que sea 20 años no renovable. El texto aprobado por la comisión mantiene la lógica de que eran las licencias clase A por 20 años. Si el Congreso determina que sea menos tiempo, eso está en todo su derecho. Es un tema que lo pueden analizar en su mérito. Y creemos que un punto sumamente importante es que se diseñen licitaciones justas, sin barrera de entrada. Esto, el lunes, uno de los socios de nosotros planteó este tema, se explayó latamente sobre licitaciones. Lota Protein, como es el presidente, efectivamente. Y aquí, por su intermedio, presidente, quiero hacer un punto respecto a lo que planteó el subsecretario en ese minuto, de que hay muchas materias que pueden estar en rigor en el reglamento, que no serían materia de la ley, pero lo que ha ocurrido es que los reglamentos impiden la entrada de actores.
El diseño es sumamente importante. Los reglamentos de las licitaciones de permiso extraordinario de pesca, los reglamentos de la cuota de consumo humano, el reglamento de la licitación de licencias transables clase B, no han permitido la entrada de nuevos actores. ¿Por qué? Porque también a la vez los actores actuales, los actuales incumbentes, tienen el 85% de la cuota, por lo cual pagan un impuesto específico muy bajo, un valor que no se condice, pueden ir a estas licitaciones de las otras licencias y pagan sobreprecio. Entonces, para un pequeño, para una planta o un mediano, es imposible poder competir con la gran industria. ¿Ya? Entonces, en esto creo que bueno, los economistas claramente pueden explayarse mucho más, hay muchos diseños diferentes de subasta, pero creemos que es un tema sumamente importante eso y que en el fondo que quede al reglamento no necesariamente significa que va a funcionar. El límite de la concentración no está en la ley, los lotes que sean iguales, que se subaste parcializado también puede ser un problema porque resulta que los que están o los que van subastando tienen una posición que está mejorada respecto a los que quieren participar o que quisieran poder entrar. Respecto al fraccionamiento, nosotros creemos que con especies de captura que son capturadas principalmente por el sector artesanal como reineta, sardina común, anchoveta, entre otras, debieran ser declaradas 100% artesanales. ¿Por qué nosotros planteamos esto? Porque nuestros principales abastecedores es la pesca artesanal. ¿Ya? Nosotros no tenemos acceso a materia prima del sector industrial. La mayoría de nuestras plantas, todas nuestras plantas de proceso no tienen flota. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto? Porque es nuestro socio en el tema del proceso de los productos del mar, la captura y proceso. Y creemos que se debieran realizar fraccionamientos en las otras pesquerías como Merluza Común, Merluza del Sur y Congrio Dorado, particularmente. Por esto estamos de acuerdo con las indicaciones que van de las 126 a las 135, respecto a sardina, anchoveta, merluza común, merluza del sur, congrio dorado y crustáceos que aumentan la fracción artesanal y la indicación 136 también que hace lo mismo. Este es un tema que lo tendrán que discutir en algún minuto, ¿cierto?, en el Congreso, pero creemos que debiera revisarse. Y como ejemplo de lo anterior, la pesquería sardina común y anchoveta, ¿qué es lo que ocurre? Que la fracción de la cuota asignada que se asigna al sector industrial, parte de esa cuota se transfiere al sector artesanal para que lo capture. ¿Ya? La sardina anchoveta, quinta décima región. Entonces, si se fijan en los años 2017, 2018 o en los años 2011, 2012, que en el color más claro es el sector industrial y el color más oscuro es el sector artesanal, y las líneas son la cuota industrial y la cuota artesanal, se ve que en los años 2011, 2012 se traspasa cuota al sector artesanal, lo mismo el 2017, 2018, pero se traspasa con costos. Los artesanales tienen que pagar o la industria los amarra a que les tienen que entregar la captura a ellos, ¿no? Y eso le influye en el precio, claramente. Entonces, el artesanal, ese es un ejemplo de lo que ocurre. El artesanal tiene ese problema. Respecto a los traspasos, que es otro tema que a nosotros como organización nos preocupa mucho, particularmente lo que ocurre en Merluza del Sur y Congrio Dorado. Y ahí quisiera, presidente, darle la palabra a don José Raúl Montt para que lo explicara él. Sí. Yo le quiero recordar que tenemos otras interesantes, entonces por la hora vayamos acelerando un poquito. ¿Ya? Doctor Lamina. Sí. Gracias, presidente. Don Rabindranath, gusto verlo aquí. No me pienso explayar porque sé que están con poco tiempo, pero aquí hay una pequeña lámina donde muestra eso en febrero de este año, donde ya a esa altura se había traspasado prácticamente todo el pescado de la región de Aysén a la flota industrial. ¿Qué está pasando? Nosotros somos una empresa que está en Dalcahue, que se abastece exclusivamente de pesca artesanal,
de merluza del sur, congrio dorado o raya, pero básicamente merluza del sur. Resulta que la ley, en su minuto, fijó que se podía traspasar pesca artesanal al industrial, pero fijó una serie de condiciones, que no se podía traspasar más del 50% y que un máximo de 3 años, continuo, como mucho. ¿Qué pasó? Salió otra indicación que, curiosamente, en la región de la 11ª región y 12ª se puede traspasar el 100% de la cuota artesanal al industrial. ¿Qué significa eso? Que nosotros, que le compramos a los trabajadores de Aysén, la merluza, para poder acceder al pescado, tienen que o comprarle a sus compañeros o sencillamente no pueden trabajar, porque las cuotas directas por persona son absolutamente insuficientes para poder trabajar. Hay organizaciones completas, que prefiero no mencionarlas, pero están todos, son de uso público, que se armaron para traspasar cuotas del artesanal al industrial, desde un principio, y que no han trabajado nunca desde que salió el traspaso. Han sacado pescado y no necesariamente son pescadores. Entonces existe una distorsión tremenda entre los que trabajan realmente con sus manos, están metidos en el agua, con los vendedores de papeles, que así comúnmente les decimos, que son organizaciones que recolectan asociados, digamos, y hacen transferencias de papeles y no de pescado. Ahora, el peso que tiene la industria para poder fijar cuotas y comprar la pesca a esas organizaciones de papeles hace que prácticamente sea inviable competir, porque nos colocan un piso que el que tiene que ir al agua a trabajar tiene que pagar 2 veces. Y ese pescador y ese trabajador no lo ve nadie. Y tampoco lo representan. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando, están en su tema. Y no están haciendo lobby o moviendo papeles o haciendo distintas situaciones. Y a mí me gustaría que ojalá, señor Rabindranath, me encantaría que pudiera ir a Alcagüe, conocer la planta, creo que usted conoce más o menos bien, y conversar con la gente que trabaja con nosotros, porque realmente es una pena, como hemos visto, que la merluza artesanal ha desaparecido prácticamente. En la 10ª región los traspasos han sido tremendos y en la 12ª, en la 11ª, el 70% del pescado está traspasado a la flota industrial. Y los pocos que trabajan tienen que pagar doble. Yo solamente no quiero entrar en más detalles porque creo que ya ha sido bastante claro. Ok. Sí, por eso, presidente, nosotros estamos de acuerdo con la indicación 137 que restringe el tema de las cesiones de pescadoras artesanales a pescadores industriales, y hay que tener un punto súper claro, que era lo que decía José Raúl Montt en este minuto, que se traspasa cuota de pescador artesanal a pescador industrial, que cuota que se pescaba o se captura con espinel y se traspasa para ser capturada con arrastre, con los incentivos perversos que tiene, o con el problema que tiene el arrastre, ¿cierto? ¿Ya? De selectividad, ¿ya? Entonces, y el otro punto es que lo planteaba muy bien José Raúl, es imposible cuando se traspasa el 100% de la cuota al sector industrial que los pequeños puedan competir con ellos, es imposible, no hay opción de acceso a nadie más, ¿ya? Finalmente, para concluir, senador, sé que estoy un poco excedido en el tiempo, no quiero dejar pasar esto, que es la lámina de la situación de los recursos hidrobiológicos, ¿ya? El estatus, que lo entregó la subsecretaría el año 2018. Hay un tema sumamente importante que después de 5 o 6 años de implementación de la ley, la sustentabilidad, que era el discurso de la ley del año 2012, o publicada en 2013, es una promesa no cumplida. Tenemos más pesquería sobreexplotada
Y la pregunta es ¿por qué? Entonces, la comisión, yo no sé, senador, va a discutir sobre sustentabilidad, me imagino, en algún minuto, o el Ejecutivo, por su intermedio, planteó de que iba a presentar un proyecto que iba a abordar estos temas. Nos gustaría, a nosotros nos interesa mucho el tema de la sustentabilidad, nos preocupa lo que está ocurriendo. Entonces, si pudiera, a través suyo, solicitar si se nos pudiera invitar después en una oportunidad para poder abordar este tema. Eso es, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y voy a ofrecer la palabra, así a ver si algunas consultitas rápidas, porque tenemos otra exposición para a los señores senadores. ¿No? Señor senador. Sí, con respecto a la indicación 25 de la reserva del 1%, ¿qué es lo que proponen ustedes entonces? A ver, antes de que... ¿Sabe lo que pasa? Lo dije antes de ingresar a ustedes, se lo dije a los senadores. Y que se empiezan a repetir las exposiciones. Lo que usted haya planteado ya lo escuchamos y le dimos la respuesta. Por ejemplo, el lunes pasado, que estoy de acuerdo, yo sé que les afecta. Pero con respecto al 1% del consumo humano que usted ha dicho, lo señalamos el lunes, que los demersales, tanto la merluza común como la merluza austral, ya son de consumo humano. Entonces, en la región de los lagos, que ustedes lo están planteando, pueden seguir comprando los artesanales. ¿Ah? Segundo lugar, lo otro que usted planteó en cuanto al jurel, 100% consumo humano, también lo planteamos. Claro que vamos a hacer una campaña, porque no es posible que el consumo de pescado en Chile sea del 12 kilos al año, 11, 12 kilos, en Perú 20 y tanto, en Japón 52, etcétera. Claro que vamos a hacer una campaña. Y con respecto, que estamos totalmente de acuerdo, hay que hacer una campaña, qué sé yo. También yo recuerdo cuando se introdujo el pollo para consumo, qué sé yo, todo. Hay que hacer las campañas como corresponde. Pero la verdad es que queremos incentivar el consumo, y vamos digamos, a incentivar eso. En segundo lugar, lo que ha planteado el señor Montt, yo comparto absolutamente con usted. Y bastante dolores de cabeza me he llevado precisamente por decir las cosas como corresponde. Porque creo que esta venta de papeles no corresponde, pues. Sino, digamos, la pesca para el que va a trabajar allí. Aquí hay gente que ni siquiera se moja los pies en el agua y aparece como pescador, pues. Entonces, es verdad, y por eso que hay una indicación, para mí, ojalá el 100% se prohibiera. Pero yo sé que no puedo, pero por lo menos estamos avanzando en el 50%. Entonces, o sea, estamos conscientes, la Comisión está consciente. Y le quiero decir algo más. Todo lo que significa favorecer al pescador artesanal, ténganlo por seguro que en esta comisión lo vamos a hacer. Porque me parece increíble que de la cuota del jurel, el 90% esté en el sector industrial. O sea, estamos haciendo harina de pescado premium. Así que, muchas gracias por la intervención. Muy cortito para ofrecer la palabra. Muy cortito. Solamente que respecto a lo que plantea usted de que podemos seguirle comprando a los artesanales, sí, pero usted mismo lo dice, si los artesanales siguen traspasando la cuota, es imposible que le podamos comprar. Entonces, ese es el punto. Entonces, la reserva del 1% algo podría aliviar el problema de estas empresas. Si se saca de la cuota global o de la fracción industrial, ese es otro tema. Nosotros no tenemos problema con eso, porque eso es parte el 1% del consumo humano es de la cuota industrial. Eso es lo que se va a cambiar. Eso no tenemos problema. Nos parece que se cambia, que sea el 1% de la fracción industrial, ningún problema. Pero que los demersales se dejen fuera, si no se cambia lo otro, es imposible. Ok, muchas gracias. Entonces, le ofrezco la palabra al señor Raúl Morales. Don Raúl Morales, por favor.
presidente. Y nombre, apellido y a quién representa para qué. Perfecto, perfecto. Soy Raúl Modales, presidente de FESTRAS. Soy una federación de las plantas de consumo humano de las empresas pesqueras. Las personas que representamos nosotros, presidente, dentro de las empresas, está Horizon, Food Corp, Blumar, Pacific Blue, está Agopesi, una organización de capitanes, FETRINESH, una federación también que está representada a nivel nacional. Y también estamos involucrando dentro de la organización al sector salmón. La verdad que agradezco, presidente, la posibilidad de poder dirigirme a usted con dolor, obviamente, dentro de las empresas que nosotros tenemos gente asociada, que es Pacific Blue, ¿cierto? Separó la línea de Jibia y ahí van a ser 350 personas que van a estar desvinculadas. Tenemos al subsecretario de Pesca que tenemos avanzado, ¿cierto?, cierta plataforma social para esa gente que va saliendo. O sea, lo que me importa y lo que me preocupa más son las personas que trabajan ahí. En esa empresa el 90% son mujeres. El senador Piuk tuvo la oportunidad de estar ahí y vio el volumen de gente que trabaja. Y esa es nuestra preocupación. Aquí no venimos a defender la industria en lo absoluto, ellos se defienden de forma sola. Pero mi preocupación es la gente, el 90% de señoras que llevan el sustento a su hogar. En relación a el Jurel, la exposición que estábamos hablando, yo trabajo en una de las plantas de reducción, soy operador de caldera, y nosotros en la planta de reducción pasamos 1000 toneladas en 10 horas. Y en las plantas de consumo humano se puede pasar en 12 horas o en 10 horas de trabajo, se pasan, presidente, 400 toneladas. Y trabaja un volumen de 600 trabajadores. Y en la planta reductora donde yo trabajo, trabajamos en 2 turnos 35 o 40 personas. Por lo tanto, el objetivo nuestro como federación es que vaya el 100% a consumo humano. Hay empresas que están haciendo bien las cosas, le están dando valor agregado, están preocupados de la sustentabilidad, hay nuevos productos que están sacando al mercado. Tenéis un lomo de jurel ahumado que se están haciendo filetes de jurel ahumado, o sea, se está dando valor agregado. Ahora, presidente, tenemos que aumentar el consumo de pescado y no puede ser un argumento para que no vaya a 100% a consumo humano el hecho de que se está comiendo poco pescado. Es ridículo esa posición. En consecuencia que tenemos que ir avanzando a que la población vaya comiendo cada vez más el pescado, que tiene proteína, que tiene omega 3, que tiene una serie de beneficios. Nosotros somos los que hacemos esos productos. Por lo tanto, obviamente, el ejemplo que les doy, porque yo trabajo en esos lugares, damos valor agregado y estamos trabajando con un volumen importante de gente. Por lo tanto, yo apoyo su posición absolutamente. Tiene que ir a consumo humano. Y las plantas reductoras, como Lota Protein, ENA Pesca, que son plantas reductoras que hay en la 8ª región, tienen que ir caminando a instalarse con plantas para consumo humano, generar empleo. El volumen de desempleados va a bajar absolutamente si tenemos plantas de consumo humano trabajando, sobre todo en la 8ª región y a nivel nacional también lo mismo. Por lo tanto, es importante ese punto que yo le doy como trabajador. El otro preocupación nuestra está en la licitación. Si bien la visión nuestra está como trabajadores, hubo un 15% que se licitó a las industrias. Y la verdad las cosas que en esa licitación no se hicieron bien las cosas. O sea, mi preocupación es qué pasó con aquellas empresas que no lograron mantener su 15%, presidente. Desvincularon gente, porque obviamente si tienen menos recursos, tienen que readecuarse. Es como toda empresa. Por lo tanto, ¿qué pasó con esa gente que salió desvinculada sobre aquellas empresas que no lograron mantener su 15%? Hay una preocupación del gobierno por esas personas que están saliendo desvinculadas.
¿Hay de alguna manera algún tipo de reconversión para esa gente que tiene 40 años, que trabajando en la industria, que tiene aproximadamente, presidente, entre 40 y 55 años? ¿Qué hacemos con esa persona? Tiene que de tener una remuneración aceptable. Tenemos 20 años de sindicalismo. Creo que la industria pesquera es el sector donde hay mayor adhesión sindical. Y tenemos beneficios que ninguna otra parte o otro rubro tiene. Beneficios sociales, tenemos una serie de recursos que lo hemos ganado por negociaciones colectivas. Esa gente se está yendo a los 50 años y la única opción que tiene es salir afuera a trabajar como un vigilante. Porque obviamente la profesión que tienen ya no la pueden ejercer por las pocas plantas de proceso que hay. Por lo tanto, presidente, obviamente estamos en contra. Fíjese que se licitó el 15% y el resto se fue para las pymes. Iba para supuestamente a las pymes, para que pudieran realizar consumo humano. Ninguna de las pymes hizo consumo humano. Todas la vendieron a la industria otra vez. Y se enriquecieron vendiéndola. No estoy diciendo si hay una industria, cualquier industria, ¿cierto? Le venden una cuota, tiene la opción legal de comprarla, presidente. No sé si hay algo malo en eso. Lo que sí, las plantas de consumo humano de las pymes deberían haber hecho consumo humano. Por lo tanto, sí estamos en contra de esa situación. Nosotros estamos a favor de que el jurel vaya y pueda ser majadero a consumo humano. Estoy en contra de las plantas reductoras. Soy operador de una de las plantas reductoras. Y sí, ahí lo que se hace es pasar y hacer harina solamente. Por lo tanto, tuvimos que cambiar ese efecto y no comparto ciertas cosas que el expositor anterior, ¿cierto?, nos plantea en relación a que el consumo humano puede ser bajo, pero tenemos que ir aumentando. Esa, de alguna manera, presidente, era mi sentimiento de poder expresar, ¿cierto?, el tema de la preocupación de la gente que sacan en desvinculación. Pedimos que haya una plataforma social también para los trabajadores, porque los trabajadores cuando salen desvinculados sí salen con su indemnización, pero tienen proyectados hijos estudiando, por lo tanto no pueden, tienen algunas deudas que las tienen en forma normal, pero tienen que tener y con esos dineros poder mantenerse hasta que puedan encontrar trabajo. Por lo tanto, es importante ver cómo aquellos trabajadores que por causa de la ley salen desvinculados, le hacemos el tema que tiene que ver con la reconversión, capacitarlos, hacer lo que estudien y que puedan tener otra opción de poder generar los recursos. Quiero agradecer que me hayan escuchado. Quisiera dar un minutito a mi compañero, presidente cortito, Alfonso Arévalo, vicepresidente de la Federación. Agradecido, digamos, a la comisión y al presidente en general, digamos, complementar algunas cosas de mi compañero, que efectivamente en la medida que nosotros se van discutiendo las leyes, hemos pasado del año 90 a la fecha, siempre los trabajadores de la industria, digamos, han ido, digamos, en desventaja, en el sentido que entiendo de que hay que apoyar, digamos, un sector que es el sector artesanal, pero muchas veces no nos damos cuenta en general de que quienes realmente son los verdaderos artesanales que necesitan ayuda. Ahí hay una confusión, yo creo que hay que clarificar algunos sectores. Como bien decía el presidente, algunos que ni se han mojado las patitas, pero sin embargo aparecen acá. Yo creo que frente a llegar de tomar algunas medidas, un poco fijarse en eso. ¿Y por qué? Porque nos preocupa, digamos, en la ley anterior, sí, hubo un fraccionamiento donde estuvieron todos los entes, digamos, involucrados, independiente que se cuestione la ley o no, pero sin embargo llegaron a acuerdos, y en cada uno de esos acuerdos, nosotros los trabajadores, los traspasos de las cuotas, siempre hemos sido los más perjudicados, porque bajan las cuotas para la industria, nos perjudican un grupo de trabajadores, y esa gente ha ido quedando en la calle. Y como bien decía mi compañero, personas, mujeres con 50, 55, ni siquiera tienen acceso a una pensión. Por lo tanto, creemos que en nuestra nueva ley, si las cosas queremos hacerlo bien, con respecto al fraccionamiento, nos preocupa, senador, con la idea, digamos, de poder revisar bien, con más cuidado. Sabemos que a lo mejor hay unas desventajas con respecto a algunos, el caso del Julián, como usted decía, pero que vaya enfocado, digamos, de generar más empleo. Si va a un determinado sector y si queremos mantenerlo a través, digamos, de la licitación, que las bases igual sean como corresponde, de tal forma que también todo vaya enfocado en poder, primero que nada, yo creo que tiene que ir enfocado en poder mantener los empleos que existen, porque no sacamos nada con darle a un sector
digamos, de tal forma de que ese sector va a partir de cero, ni siquiera tienen planta, pero sin embargo, en poder generar unas buenas bases, que esos mismos empleadores que quieren licitar, con la idea de que ellos puedan mantener su trabajo, a sus trabajadores, que hemos sido nosotros por más de 20, 25 años con organizaciones sindicales, hemos negociado muchas veces, hemos ido a la huelga con nuestros empleadores, no ha sido fácil muchas veces los contratos colectivos que nosotros venimos a mostrarles, tenemos infinidad de beneficios, claro, pero a nuestra gente igual han capacitado, su hijo en la universidad, han postulado vivienda, pero eso no lo queremos perder. Eso es lo que le pedimos, que en cada una de esas medidas, digamos, que tomen, que no sea como anteriormente, que se cometieron errores en algunas cosas de la ley, sí, efectivamente se cometieron algunas cosas, pero se olvidan de los trabajadores y queremos que en esta oportunidad se acuerden no solamente de los industriales y artesanal, sino que nosotros somos, como siempre hemos dicho, la mostradera. Y lo último, con respecto igual me extraña, digamos, las posiciones anteriores, digamos, un sector, digamos, de una empresa que siempre hemos estado y hemos cuestionado nosotros como Lota Protein, sin embargo, digamos, pide una licitación, pero sin embargo en su país, digamos, de acuerdo a las inversiones que tienen acá, ellos tienen una cuota por historia. Sin embargo, piden, digamos, consumo humano, pero también tienen solamente una planta reductora. Yo creo que si las cosas queremos hacerlo bien, digamos, vengamos acá con la verdad. Eso, le agradecemos, senador, y a la comisión por habernos escuchado. Muy bien, muchas gracias. Yo sé que el señor Morales tenía una presentación preparada, nos la hace llegar, yo sé que no alcanzaron, pero la hace llegar, por favor, para repartirse a los señores senadores. Senador Puy. Muchas gracias, presidente. Primero, contextualizar y después la pregunta que quiero hacerle, porque probablemente ellos tienen la respuesta. Uno, efectivamente, de las dos exposiciones nos queda claro que la ley de pesca debe hacer dos cosas esenciales. Lo primero es la preservación de los recursos. Ahí necesitamos más científicos y más fiscalización, evitar la pesca ilegal. Sí. Y lo segundo, aumentar el consumo humano. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero para eso necesitamos plantas industriales. Es imposible que solamente por un tema logístico, para poder llegar con las cadenas, con los niveles, tomemos solamente el caso de los Junaev, 4.200.000 raciones. ¿Qué es lo que me tocó ver? Y aquí eso es lo que quería comentar y por eso quiero comparar ahora los resultados, porque no lo sé. Cómo se le agrega valor, por ejemplo, a la merluza. Están haciendo en este momento apanado y ya se partió con una primera entrega de 40 toneladas, lo cual permite entregar 70 gramos de proteína de pescado a la semana a los niños en la Junaev, reemplazando al pangasio. 70 gramos significa que al mes son 280 gramos y si tomamos los 10 meses del año escolar son 2,8 kilos. O sea, apenas 2,8 kilos es lo que le podemos aportar a través de la Junaev, de esos 12 kilos que deberíamos tener. Yo quiero llevarlo así, a cifras concretas y duras. ¿Por qué? Porque no hay nada más triste que ver una planta plena producción, merluza, que me tocó verla en un turno, 150 mujeres trabajando, y al lado la planta de jibia vacía. Era tétrico, o sea, viendo actividad extraordinaria y al mismo lado el contraste totalmente vacío. Hoy, en la tarde, voy a las 13 horas a una de las 4 plantas que tenemos acá en la región de Valparaíso, porque llega el último camión con jibia. Se acaba la jibia. Voy a despedir a la gente, que la verdad es que ya a contar del día 17, usted sabe, entra en vigencia la nueva ley, pero también se acabó, o sea, también coincide. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar el próximo año? No lo sabemos, porque no tenemos investigación científica, no sabemos lo que va a ocurrir. El tema de fondo, entonces, es cómo alimentar mejor a la población. La pregunta es, ¿cómo ha sido el recibimiento de los productos que le han agregado valor a ustedes en las plantas de lo que han podido ver con la experiencia en la Junaev? O sea, ¿han podido ir y ver en los colegios qué ha pasado? Eso es lo que me gustaría saber, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes, presidente. Cortito. Como decía el senador, la planta Pacific Blue, específicamente, que fue una de las plantas que perdió la jibia y que a contar de agosto, y son 3 turnos de 150 personas por turno, o sea, hablamos de alrededor de 450 personas, trabajadoras, la mayoría mujeres, que van a quedar sin trabajo. Y estamos en este momento con una planta de apanado que ya lleva alrededor de 3 años de funcionamiento, haciendo figuritas, apanados, distribuyendo a los supermercados, para totalmente consumo humano y abasteciendo a Junaev con un proyecto que pretende crecer y generar alrededor de 40 toneladas mensuales de entrega, pero hasta ahora van 5.000. Y está detenida un poco la inversión por el tema de que no ha sido todavía suficiente los pedidos que realiza Junaev como para inyectar más fuerza laboral y más dinero, digamos, para aumentar la producción.
pero se está trabajando en eso. Tenemos gente que ha sido traspasada de la merluza y de la jibia al sector de apanado para poder mantenerlas trabajando. Y esperamos poder seguir trabajando, poder abastecer a Junaep, que es un mercado amplio, digamos, que a nivel nacional y que va a permitir aumentar el consumo desde pequeños en los niños, el valor hacia el consumo de pescado, digamos. Así es que esperamos que las decisiones que se tomen consideren también a los trabajadores, porque en realidad es mucha la gente que en la 8ª región se está viendo afectada por las decisiones que se están tomando acá en el Senado. Por la jibia y lo que puede pasar con el tema del arrastre y la merluza, que la mayoría de la planta nuestra, digamos, trabaja merluza. Ahora, muchas gracias. Cortito, presidente, y obviamente el tema de las figuras está teniendo cada vez mayor aceptación, mejor sabor, y se está recibiendo obviamente en la Junaep por lo planteado por el gerente de Pacific Blue de muy buena forma. Así que yo pienso que va a ir en buena dirección. Muy bien, que es lo que esperamos. Gracias, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Yo quiero, a raíz de lo que dice el senador Piude con la jibia. La jibia, la industria tiene 40.000 toneladas y está parcializada de enero a agosto. 5.000 toneladas. Entonces, recién lo vamos a ver lo que se están quejando el próximo año. Hoy día entonces tienen, ahora como usted va para allá a las 13 horas, recomienda a los industriales que empiecen a mecanizar, que se respete la ley. Como en otros países hay poteras mecánicas, entonces, porque acá no se puede hacer. No, es que aquí es un proceso. Aquí no es la capacidad de extracción, pero no hay... Bueno. Tiene que ver con la ley. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. El lunes entonces, 5:30, bentónico.